A ver, pensemos en esto. La idea de salud mental tal como la conocemos hoy, bueno, no siempre existió. De hecho, hubo un tiempo, no hace tanto, en que se hablaba de otra cosa, de higiene mental. Y créanme, es un concepto muy, pero muy diferente. Hoy vamos a meternos de lleno en esa transformación, en esa revolución, siguiendo la historia de una figura clave, una figura increíble que cambió las reglas del juego en Argentina. Y esa es justamente la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque a simple vista, higiene, salud, suenan como si fueran casi lo mismo. Pero no, en realidad son dos mundos completamente distintos. Dos maneras opuestas de ver la mente, claro, pero también de entender qué papel juega la sociedad en nuestro bienestar. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a entender de qué iba eso de la higiene. Después nos vamos a encontrar con el protagonista de esta historia, Enrique Pichón Rivière, un verdadero rebelde. Vamos a ver cómo metió el psicoanálisis en un lugar impensado, el manicomio, y su idea más potente, el grupo como cura. Y al final, claro, veremos qué nos quedó de todo eso, cuál fue su legado. Bien, empecemos por el principio. Porque, a ver, para que haya una revolución tiene que haber algo contra lo que rebelarse, ¿no? Así que para entender de verdad lo grande que fue este cambio, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a la era de la higiene mental. La idea detrás de la higiene mental era, en el fondo, bastante simple. Se pensaba que la locura era, básicamente, un problema del ambiente. La solución, entonces, no estaba adentro de la cabeza de la persona, sino afuera. Había que mejorar las condiciones, la vivienda, la comida, el ejercicio. El objetivo era, digamos, limpiar el entorno para prevenir la enfermedad. Se buscaba reformar los asilos, hacerlos más humanos, más eficientes. Pero ojo, la existencia misma del asilo, eso no se discutía. Y acá hay un detalle que es fundamental para entender todo lo que vino después. En Estados Unidos, por ejemplo, este movimiento venía de iniciativas privadas, de gente con plata, pero en Argentina no. Acá era un proyecto del Estado. La psiquiatría oficial, muy influenciada por Francia, era la que llevaba la batuta. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque significaba que cualquier cambio, cualquier revolución, tenía que nacer desde adentro mismo de ese sistema. Y es justo ahí, en ese contexto, que entra en escena nuestro personaje. Una figura que la verdad no encajaba en ningún lado. Un tipo cuyo pensamiento no se cocinó en las universidades europeas, sino en los bordes, en los márgenes de la sociedad argentina. Su nombre, Enrique Pichón Rivière. Miren esta foto, es él en 1944. Y aunque nació en Suiza y sus padres eran franceses, su verdadera escuela estuvo en el monte, en el noreste argentino. Su vida, desde muy chico, fue eso, un puente constante entre dos mundos, la Europa culta, por un lado, y la América profunda, indígena, por el otro. Es que su formación fue de todo menos normal. Imagínense la escena. Un chico que aprende a hablar guaraní antes que español, que crece rodeado de la cultura guaraní. Y sus héroes, sus influencias, no eran los médicos famosos de la época, no, eran poetas surrealistas como Lautréamont, Tuartau y novelistas de vanguardia como Roberto Arlt, gente que se metía sin miedo en los lados más oscuros de la mente. Era, en pocas palabras, un outsider, alguien que miraba todo con otros ojos. Y lo curioso, lo irónico, es que sus primeros pasos los dio adentro del sistema, pero no en cualquier lugar. Entró a trabajar en el asilo de Torres, que era un lugar súper avanzado para la época. No era una cárcel, para nada. Era lo que llamaban una colonia asilo, un lugar de puertas abiertas donde el trabajo y cierta libertad eran parte del tratamiento. Esto fue clave, porque le mostró desde el vamos que sí, que otro camino era posible, un camino más humano. Bueno, ahora veamos cómo este hombre empezó a tejer su revolución. Porque él no se quedó en mejorar lo que había, fue mucho más allá. Se animó a meter una idea que en ese momento era dinamita pura, el psicoanálisis. Y no lo hizo en un consultorio privado, no, lo metió en el corazón de la bestia, el manicomio tradicional. Y su carrera fue, la verdad, meteórica. Miren los datos. En el 36 entra al Hospicio de las Mercedes, un lugar enorme. Unos años después, en el 42, ya está cofundando la Asociación Psicoanalítica Argentina, un hito para toda Latinoamérica. Y no paró. Creó servicios para adolescentes que no existían. Se fue a Europa a discutir de igual a igual con monstruos como Klein o Lacan. Y finalmente fundó su propio instituto. Básicamente, se construyó su propio espacio para poder desarrollar sus ideas más locas. Y esta frase de él lo dice todo. Escuchen. Mis contactos con la cultura guaraní
Y mi amistad con Roberto Alt me han sido muchas veces tan útiles para enfrentar la enfermedad como mis conocimientos sobre Freud o la medicina en general. Es genial. Lo que nos está diciendo es que, para él, Freud estaba al mismo nivel que la sabiduría guaraní o la literatura de Art. Entendió algo fundamental, que para entender la mente humana, la medicina sola no alcanza. Hay que mirar el arte, la cultura, la sociedad, todo. Y es acá, en este punto, donde todas estas piezas del rompecabezas encajan. Llegamos al centro de su pensamiento, a la idea que realmente lo cambió todo. Claro que esta idea no salió de un repollo. Hay que pensar en el contexto. El mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Había un montón de ideas nuevas flotando en el aire. Y una de ellas era este movimiento global de salud mental, que proponía un cambio de 180 grados. Decía, basta de mirar solo al individuo enfermo. Empecemos a mirar a la sociedad, al grupo, al aprendizaje en conjunto. Pichón Rivière tomó esta ola, pero no solo se subió a ella, se convirtió en uno de los que la dirigía, al menos en Argentina. Su gran creación fue lo que llamó el grupo operativo. La idea en la superficie parece simple. Juntas a un grupo de gente con una tarea para resolver. Pero acá viene la magia. La tarea es casi una excusa. Lo importante, lo que cura, es lo que pasa mientras intentan hacer esa tarea. Cómo se hablan, cómo chocan, cómo se organizan. Ahí, en ese proceso, es donde aparecen todos los miedos, las ansiedades, los problemas reales. Y lo más revolucionario, la cura no la trae un experto de afuera. La cura la construye el propio grupo, al aprender a mirarse a sí mismo. Y para entender qué pasaba en esos grupos, desarrolló una herramienta genial, la teoría de las 3D. Depositante, depositado y depositario. Pensemos en una familia o en un equipo de trabajo. Siempre hay tensiones, ansiedades que nadie dice en voz alta, ¿no? Bueno, el grupo entero, el depositante, agarra esa ansiedad, lo depositado, y sin darse cuenta la pone toda sobre una sola persona, el depositario. Esa persona pasa a ser el problemático, la oveja negra, el chivo expiatorio. Lo que Pichón descubrió es que esa persona no es el problema, es el portavoz. Es el que está mostrando, con su síntoma, que algo en el grupo no funciona. Y ojo, que esto no quedó en los libros o en un pizarrón. Lo llevó a la práctica a lo grande, con la famosa experiencia Rosario en 1958. Fue, literalmente, un laboratorio social gigante. Metió sus grupos operativos en todas las facultades de la universidad de la ciudad. Esto nos muestra hasta dónde quería llegar. Su plan no era solo curar personas, era sanar y transformar instituciones enteras. Entonces, ¿qué quedó de todo esto? ¿Cuál fue el impacto final de Pichón Rivière en el mundo de la salud mental? Acá lo vemos ya en su madurez. Este es el hombre que logró algo que parecía imposible. Hizo conversar a la psiquiatría, con el psicoanálisis y con las ciencias sociales. Mundos que hasta este momento se daban la espalda. Y al hacerlo, bueno, le cambió la cara a la psicología en Argentina para siempre. Es que su legado es enorme. Por un lado, creó un campo de estudio nuevo que se volvió la base de las carreras de psicología en el país. Pero quizás su idea más potente, más revolucionaria, fue cambiar la figura del terapeuta. Ya no era un doctor que cura a un enfermo, no. Ahora era un agente de cambio social, alguien que facilita que el propio grupo encuentre su camino. El foco cambió para siempre, del individuo enfermo a la dinámica del grupo. Y con esto, volvemos a la pregunta del principio. ¿Ven la diferencia? La higiene mental era un modelo de control, vertical, que buscaba arreglar al individuo cambiando su entorno. En cambio, la salud mental, como la pensó Pichón Rivière, es un modelo que apuesta a la colaboración, a que el bienestar surja desde adentro del propio grupo, a través de la palabra, de la comunicación. Es un cambio de paradigma total. Y nos quedamos con una última pregunta, una reflexión final. Todo el trabajo de Pichón Rivière nació en una época de mucha fe en lo colectivo. Pero su teoría nos deja picando una pregunta muy fuerte para hoy. Si la cura está en el grupo, ¿qué pasa cuando es la sociedad misma la que está rota, la que está fracturada? Una pregunta que, la verdad, se siente más urgente que nunca.